Y vamos a empezar la jornada de hoy con un debate sobre el diálogo social entre las empresas, es decir, las marcas y las personas. Este ha sido el tema sobre el que ha girado el primer foro de debate del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia. Y hoy nos van a presentar algunas de las principales conclusiones que han tenido en las 4 jornadas en las que han estado debatiendo. Ha sido, la verdad, un lujo contar con profesionales tan importantes y han dedicado mucho tiempo y han dedicado mucho conocimiento. Han estado con sesiones de pensamiento muy eficaz. Nos va a presentar la jornada Pepe Martínez, que es director de marketing de Milgram Brown y también es presidente de Aneimo. Tenemos en la mesa representantes de agencias, de institutos de investigación, también tenemos anunciantes y tenemos a planificadores estratégicos. Es casi una representación de la composición de los jurados que cada año, cada edición, componen los premios a la eficacia. Voy a empezar presentando a Nieves Durán, que es la directora general de Estrategia y Gestión de Marca de TAPSA y Jonan Rubicam. Es una mujer que le encanta mucho la personalidad de la marca, la estrategia, la innovación, la creatividad. Ha trabajado antes en otras empresas como Added Value, en la consultoría estratégica. Aquí, justo a mi derecha, tengo a Jesús María Moreno, que es jefe de servicios de marketing de Nintendo Iberia, y que recientemente ha sido abuelo de una nieta maravillosa que se llama Rita. Orgulloso abuelo. Y que ha estado vinculado durante toda su carrera profesional también al mundo de la publicidad y de la comunicación. Un poquito más allá tengo a José María Sanabria, que es CEO de Grupem, que tiene también todo un background en el mundo de la ingeniería informática y de la tecnología tan importante hoy en nuestras vidas, y que también pues va a estar aquí con nosotros. Ha liderado, además ha sido uno de los líderes de esta iniciativa y por eso todos le tenemos que agradecer el poder estar en cosas de este tipo, porque a veces parece como que las agendas no nos dejan lugar para el pensamiento. No me quiero enrollar más, ellos representan a otros profesionales como Ricardo de Diego, director de marketing de Kia Motor Iberia, que estuvo con nosotros en estas reuniones, Jaime Lovera, que le he visto antes por aquí, Corporate Senior Vice President Business and Customer Development de Campofrío. Oye, tiene mérito decir esto. Joder, y todo así sin respirar. Félix Muñoz, que sabéis que ha estado muy vinculado a Coca-Cola, Telefónica, Movistar, ahora como profesor y consultor. Karina Spilka, vinculada a altos cargos directivos de ING y ahora también como consultora. Y Adolfo Fernández, que es director de servicios al cliente de Milgram Brown en Madrid. Ya digo, ha sido un placer para mí poder moderar estas reuniones y Lidia y César nos pidieron también que hiciéramos esto aquí delante de vosotros. Y entonces por eso quería primero pues eso, preguntaros qué os ha parecido esta experiencia, este panel de expertos, esta iniciativa, estas reuniones, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, pues si queréis arranco yo. La verdad, Lidia siempre dice que es un lujo, ¿no? Un lujo el estar en un club de jurados, un lujo en este caso estar en unas reuniones como estas. Partir el día, salir de la rutina y hablar con colegas de la profesión, de todos los ámbitos de la profesión y dedicar un tiempo a pensar, con lo cual también desde nuestro punto de vista como patrocinadores del club, pues además la satisfacción de poderlo haber propiciado. Pues mira, pues para mí fueron unas jornadas muy interesantes, sobre todo porque al tener lugar distancias en el tiempo nos permitían ir compartiendo más que nuestras reflexiones, nos permitían ir analizando los cambios, los acontecimientos sociales que iban ocurriendo en el momento, nos permitían ilustrar nuestras reflexiones con las situaciones que afrontaban determinadas marcas, organizaciones, incluso con el uso de ese diálogo social que estaban haciendo determinadas fuerzas políticas. Entonces, era muy sobre la marcha ir viendo cómo las normas del diálogo social se construyen día a día, cómo son una parte pues, muy importante de la comunicación actualmente. Creo que este punto es fundamental, esa espontaneidad, que trabajábamos con guiones que no estaban casi ni precocinados, entonces el poder asociar ideas, ver qué es lo que está ocurriendo de forma más relevante hoy en día. Jesús, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues yo la verdad es que cuando quería ir estaba acojonado.
¿no? Porque claro, yo soy un trainee que llevo muchos años haciéndolo y de pronto abro una puerta y me encuentro unos monstruos increíbles, con una cantidad de talento que vamos, salía por las ventanas. Es gente muy buena de la profesión y lo mejor que ha tenido para mí estas jornadas es la libertad con la que nos hemos podido expresar en estas reuniones, ¿no? Que es lo que creo que ha hecho que las conclusiones finales a las que llegábamos pues fueran muy interesantes. Pero vamos, el hecho de poder compartir mesa y micrófono con compañeros como los que están aquí o como los que están en el otro lado, que no hayan podido venir aquí, es una experiencia alucinante. El reto no era fácil, es el nuevo diálogo social entre las marcas y las personas, los consumidores. ¿Cómo lo veis? ¿En qué consiste este nuevo diálogo social? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? Yo, si me permitís, ya es casi un lugar común, pero no porque lo sea, no hay que dejar de repetirlo. En la comunicación estamos pasando del meeting al debate. Es decir, la empresa lanza su mensaje y ahí está, y además bombardeo y con mucha cobertura y mucho GRP, espérate que tengo que escuchar. Entonces, para mí un titular es del meeting al debate que salió allí y creo que es verdad, esto es así. No puedes dejar de escuchar, no sirve lo de antes. No es empezar a escuchar y después dejar de hablar solamente de lo que interesa a las marcas para empezar a hablar de lo que interesa a los individuos, ¿no? Conlleva una exigencia para las marcas de dejar de ser egocéntricas en su discurso, mirarse como a sí misma y empezar a buscar los temas y las preocupaciones y motivaciones que realmente tienen los individuos en la sociedad. A partir de ahí es desde donde se genera ese diálogo, ¿no? Que conlleva hablar de lo que interesa al otro. Mira, yo también, yo venía de hacía 2 meses a haber participado en el foro del anunciante, donde centramos el tema en el papel que tendría que jugar el CEO ante todo este cambio que se está produciendo y que va a cambiar definitivamente todas nuestras estructuras empresariales. Claro, aquí hay un choque entre lo que es la realidad y lo que, si queréis, hablamos de toda la teoría posible del diálogo social. En el foro ya dimos algunos datos bastante preocupantes. Por ejemplo, apenas el 30% de los CEOs de la lista de 500 marcas más importantes tenían una cuenta en redes sociales. Realmente estamos hablando de algo que está un poco extendido y ciertamente equivocado de alguna manera en el tejido empresarial. Este punto es importante. ¿Cómo están las empresas preparadas, las marcas preparadas para esto que tú comentabas, José María? Pasar del meeting al debate, volver como a la ágora griega, donde se discutían las cosas en la plaza. ¿No están preparadas para esa discusión las empresas? Te contesto ahora, pero ya lo de la libertad de expresión que decía Jesús era porque a los CEOs se les puso a caldo, ¿vale? O sea, totalmente abundando en algo que salía constantemente. Y es que queriendo hablar de comunicación acababas hablando de empresa, hablando de empresa acababas hablando de liderazgo y acababas hablando de CEOs. Y entonces hablando de cómo están preparados, pues este es un dato, pero realmente yo creo que regular, o sea, todo va muy deprisa. No nos cansamos de hablar de tiempo real, todo es tiempo real, que es instantáneo, y que realmente pues, lo que se son carencias, pero no solo del CEO, que al final sí que es el que tiene el liderazgo, el líder que tiene que impulsar los proyectos, que tiene que impulsar transformación, sino también el resto de la casa. También hablábamos de los directores de marketing, por cierto. Sí. Yo creo que más que, a ver, que no está solo relacionado con el hecho de que el CEO pueda o no ser activo en las redes sociales, sino con el hecho de que, como dices, José María, pueda liderar ese cambio. No se oye nada. ¿Ahora? ¿Ya? Decía que creo que más que con el hecho de que un CEO pueda ser muy activo en las redes sociales o tener una cuenta abierta en determinados perfiles, en mi opinión tiene que ver con la capacidad del CEO para liderar ese cambio efectivamente y propiciar que en la organización se acometan los cambios que hacen posible ese diálogo social.
y que eso va por conseguir una involucración de todos sus públicos y de todos sus targets, tanto, no ya solamente a nivel externo, sino también a nivel interno. Y aquí me parece interesante el concepto del engagement de los empleados, ¿no? Que efectivamente es esencial también para conseguir que ese diálogo social se produzca. Y hablábamos mucho de cómo es fundamental la implicación de todos y cada uno de los comunicadores dentro de la empresa. Sí, porque hay que darse cuenta que en estos años el foco ha cambiado completamente, ya no interesa a nadie lo que yo tenga que decir porque me llame como me llame. El foco está precisamente en la gente que está escuchando, en los consumidores, en los usuarios. Internet ha facilitado muchísimo las cosas, la gente tiene acceso a mucha información, tiene acceso a muchos puestos de las compañías, de las empresas, de tal forma que hay que entender que comunicamos todos en la empresa, desde la señora de centralita hasta el de pedidos, el comercial, el de marketing, el CEO y toda la gente en la empresa está comunicando. Entonces, esto es un cambio de foco muy importante que no se está desarrollando suficientemente y bueno, en las reuniones, ahora lo veremos, salieron palabras de una intensidad tremenda, ¿no? Y muy profundas, relacionadas con la forma de comunicar de la empresa, que supongo que ahora veremos. Perdona, Pepe, hablamos mucho hoy en día del ROI, ¿no? Y del retorno que tiene este engagement de los consumidores o de los individuos, y realmente muchas consultoras hoy en día, tengo el dato de McKinsey, están intentando cuantificar también el ROI de ese engagement interno, ¿no? que estiman casi en un 16% del incremento del volumen de negocio. Me parece un dato muy significativo que nos tiene que llevar a pensar en que el diálogo social es multidireccional y tanto hacia afuera como en el interior de las organizaciones. Déjame que apunte también que en medios siempre estamos hablando ahora de los POE, ¿no? Pay to Earn, los medios ganados propios. Salvando las distancias, al final un medio propio, las personas somos medios propios, digo salvando las distancias, pero en el fondo somos medios propios de nuestra casa, ¿no? Entonces, lo que decimos, lo que hacemos, que tiene que ver con nuestra actividad, claro que es importante. Somos un activo tremendo también para ser creíbles en nuestra comunicación, lo que dicen tus propios empleados. Da gusto moderar una mesa así, que estaban con entusiasmo, con ganas de contaros todo lo que estuvimos hablando en estas reuniones. O sea, habéis hablado del elemento interno, del engagement, que creo que es un punto muy importante, que además seguramente ha bajado mucho en los últimos años en las compañías, por las circunstancias que hemos vivido. El consumidor que ahora puede ir a la tienda física, puede comprar en el e-commerce, puede llamar por teléfono, puede entrar en internet. ¿Están las marcas preparadas para esto? El consumidor, vamos a hablar un poco del consumidor o persona o ciudadano en ese debate. ¿Está la empresa preparada para todo esto? ¿Cómo lo veis? Ni de coña. Hay algunas que sí, evidentemente, o sea, hay empresas con unas estructuras fantásticas que se han organizado muy bien, pero por dar también dos datos, el 85% de las páginas web que pensamos, joder, todas las empresas están presentes en internet, bueno, pues el 85% son mudas, son estáticas. Solamente el 15%, no sé si el 15 o el 18%, están preparadas para mantener diálogo con el usuario. Entonces, si nos atenemos a las cifras, me da la sensación de que hay un poquito por hacer. Yo creo que estamos preparándonos constantemente y que no queda más remedio que prepararse constantemente porque el cambio es ongoing, ¿no? O sea que como comentabas al principio, Pepe, vivimos un poco el momento de la dictadura del cambio, entonces tenemos que estar constantemente adaptándonos. Que queda mucho camino por recorrer es incuestionable, pero que estamos avanzando todo lo que podemos, creo que también. Otra de las cosas que también un poquito titular, ¿no? Si queréis, decíamos que las empresas antes hablaban a los consumidores y ahora tienen que saber que están hablando a personas, a individuos que tienen sus relaciones en la red, que se comunican con otros iguales y que al final esa voz es muy importante. Por lo cual el concepto este de
tengo mis consumidores, sí son consumidores, pero lo que son sobre todo son personas, son individuos que además se relacionan con otros. Gracias, señorita. Este cambio me parece muy importante. ¿Qué hay que tener en cuenta para hablar a personas, a ciudadanos, más que a consumidores? O sea, ¿cómo hay que cambiar? Entonces, ¿ahora es hablar de un beneficio de producto o cómo es esto? ¿Ahora qué es lo que pasa entonces? Nos planteábamos que son interesantes hoy en día las marcas que con su discurso, con su contenido y con su utilidad contribuyen a aliviar las tensiones que los individuos viven en su día a día, ¿no? Y menciono el ejemplo de DAF porque vamos a escuchar el caso después, que fue uno de los que utilizamos para ilustrar esta tesis, ¿no? Que al final son marcas que consiguen identificar esa tensión que vive su target o el consumidor, en este caso relacionado con el mandato de la belleza perfecta, ¿no? Como todos sabemos, y que consiguen aliviarlo, ¿no? Con la comunicación, consiguen de esta manera aportar un contenido relevante para las personas y a partir de ahí es como se genera ese diálogo y se consigue ese engagement. Las marcas que triunfan son aquellas que liberan la tensión, que reducen la tensión de los consumidores, de las personas, que mejoran su vida, que se meten en su vida para mejorarla, que la hacen más divertida o más entretenida. Sí, que consiguen, o sea, verdaderamente tenemos que hablar de algo que vaya más allá de los intereses comerciales de las compañías, obviamente, y efectivamente tenemos que ser relevantes en la vida de las personas. Y esto pasa por hablar de lo que les preocupa a ellas, ¿no? Pues TAF habla de esto en concreto, pero hay muchos casos. Ayer miraba la campaña de Starbucks que invita a la gente a volver a encontrarse cara a cara, ¿no? A volver a entablar una comunicación de tú a tú porque hay cosas que no podemos suplir con la comunicación online. Esto significa hablar de lo que verdaderamente están experimentando las personas y les preocupa, ¿no? Y ser relevantes. A mí me gusta esa idea. El otro día veía un anuncio que decía en una cafetería: no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Entonces quizá es ahí donde hay oportunidades. Ahora, José María, tú también querías decir cosas sobre el tema este. Hablar precisamente de la relevancia y el encontrar la relevancia en la comunicación pues, no es tan fácil. Hay que acostumbrarse, vuelve a ser lo que decíamos al principio, de lanzo un mensaje y ahí está, espérate, es que tengo que escuchar lo que también es verdad que cuando en alguna presentamos en la Comité Ejecutivo de Anunciantes estas conclusiones, también había gente que decía, oye, espérate, que no, esto no va de ser tan buenos, que hay que seguir siendo y hay que seguir... Bueno, es que no estamos diciendo que no haya que tener objetivos claros, de comunicar, que las ventas están detrás, etcétera, etcétera, pero bueno, cuando estás discutiendo, pues también hay que ponerse un poco en plan más abierto, ¿no? De poder llegar a contrastar ideas, ¿no?